alguna referencia al marco legal. Lo primero que tenemos que decir es que los hospitales públicos obviamente responden a, y después vamos a ver el tema del federalismo, responden a marcos legales jurisdiccionales. Cada provincia, cada jurisdicción. Ustedes saben que desde que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una jurisdicción autónoma, ya no hablamos de provincias y naciones, sino que hablamos de jurisdicciones, pues son las provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen legislaciones propias que regulan o establecen el funcionamiento, sobre todo normalmente a partir de las constituciones de cada provincia, y después, que ya lo vamos a ver, las normativas respecto a funcionamiento, organización, manejo de recursos humanos y demás. Sin embargo, hay dos figuras que es interesante señalar, algunos seguramente las tienen más presentes que otros. Una son los hospitales SAMIC. Los hospitales SAMIC vienen de una ley, la ley conocida como Ley SAMIC, que es una ley del año 66. SAMIC quiere decir Servicio de Atención Médica Integrada de la Comunidad, desde el año 66, que buscaba, con esa legislación se buscó modernizar la idea, la estructura, el esquema de funcionamiento de los hospitales públicos. Ahora nos vamos a referir a eso. Y después el otro es el decreto 939 del 2000, que establece el funcionamiento de los hospitales públicos de gestión descentralizada. Estos hospitales públicos de gestión descentralizada en realidad son la continuidad del Hospital Público de Autogestión del año 2000, del decreto 578. Y también fue un intento, el 578 fue de los años 90, el decreto 939 fue del 2000, un intento de incidir por la vía del financiamiento en una organización más moderna, más dinámica de los hospitales públicos. Hoy tenemos en la Argentina unos cuantos hospitales SAMIC en las jurisdicciones, en las distintas jurisdicciones, y tenemos muchos hospitales inscritos en el Registro de Hospital Público de Gestión Descentralizada, que ahora vamos a ver. Y finalmente vamos a hacer referencia a un tema que no es estrictamente del marco legal, pero que tiene que ver con el funcionamiento organizacional, que es el concepto de descentralización y desconcentración, del cual mucho se habla en materia de salud pública, y que sus consecuencias concretamente han sido que desde los 40, 50 años hemos pasado de una estructura sanitaria nacional distribuida en todo el país a una estructura en la cual el Ministerio Nacional solo reserva para sí el funcionamiento de muy pocas instituciones asistenciales, y todas las demás han sido transferidas a las jurisdicciones provinciales y municipales. La ley del SAMIC, la ley 17.102, ¿qué se buscó con esta ley en el año 66? Sí, es el año 66. Se buscó estimular la creación de la organización de hospitales públicos con un criterio más moderno, menos burocrático, con más autonomía en la gestión. Entonces se dijo, señores, bajo la órbita de la Secretaría de Salud de la Nación, en ese momento la Secretaría de Salud, lo que hoy es Ministerio, vamos a autorizar que un conjunto de hospitales que reúnen ciertas características organizacionales tengan mayor autonomía en la gestión, en el manejo de sus fondos, en el gobierno de la institución. Entonces se planteó como requisitos para que un hospital funcionara como SAMIC, Servicio de Atención Médica Integral de la Comunidad, que tuviera un estatuto orgánico propio del hospital, que estableciera su propio régimen de retribución, que definiera las atribuciones de sus propias autoridades, tal como si fuera una ONG, como un estatuto institucional propio, su propio sistema financiero, contable y su propio régimen de contrataciones. Esto implicaba en algún momento algún ruido, algún choque con las leyes y las normativas de contratación vigentes a ese momento en las instituciones, su régimen de personal, régimen de manejo del personal. El tema del manejo del personal del sector público siempre ha sido un tema, y particularmente en salud. La creación de consejos de administración, la idea era, y es, porque los hospitales SAMIC todavía funcionan, abandonar la idea de un director todopoderoso, que se corresponde con la imagen del hospital más tradicional, más antiguo que nosotros conocimos, donde el médico prestigioso, normalmente un cirujano prestigioso, se convertía en director del hospital y prácticamente dueño de estructura y de personas, a un concepto más moderno de conducción colegiada, consejos de administración. Y por supuesto se habilitaba a estos hospitales, digo por supuesto porque la idea era, bueno, ¿todo esto a cambio de qué? Bueno, se los habilitaba a incorporar en su financiamiento recursos provenientes de la prestación de servicios de salud, por convenios o por delegación del Estado Nacional o por convenios con otros financiadores, e inclusive en la ley original se habla de tasas
por servicios, es decir, pago por servicios que brindara, excepto en un grupo de situaciones donde lo que se buscaba era preservar el acceso a los servicios de salud de la gente con más necesidades económicas, que decía, ojo, se pueden cobrar muchas cosas, pero a esta gente, o en estas circunstancias, no, esto tiene que ser gratuito. Es decir, se establecía la idea de que algunos de los usuarios del hospital, la verdad que podían pagar y debían hacerlo, mientras que otros debían ser atendidos en forma gratuita. La idea general, les repito, era y es dar mayor autonomía en la decisión y en el funcionamiento a los hospitales AMIC. ¿Qué pasó y qué pasa con los hospitales AMIC? Existen, tienen consejos de administración, pero como muchas otras cosas en la Argentina, los objetivos propuestos por la ley se cumplieron parcialmente y siempre con diferencias. En algunos hospitales se avanzaron más con los consejos de administración, lograron cierto grado de autonomía, pero en realidad la propia burocracia de cada jurisdicción después fue liquidando un poco estas capacidades. Algunos hospitales tienen mayor grado de inserción en la comunidad y mayor independencia del poder, digamos, central de la jurisdicción, otros no. Pero bueno, el Hospital SAMIC marcó un camino que después, muchos años después y con un enfoque ideológico un poco distinto en los años 90, generó la idea de hospital público de autogestión. La recuerdo, los 90, la década tan repudiada, ahora, en aquella época no, donde se impuso un modelo de achicamiento de la intervención del Estado en muchos sectores de la economía y de la política social. Entonces, nuevamente, la idea del decreto de hospital público de autogestión era básicamente plantear, nosotros, desde el Ministerio de Salud de la Nación, exigimos o proponemos, mejor dicho, porque era voluntaria la adhesión de las jurisdicciones, proponemos que los hospitales que cumplan determinadas condiciones que tenían que ver con la adhesión a normativas de calidad, el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, nuevamente la constitución de conducciones colegiadas y concretamente en el decreto de Hospital Público de Autogestión del 2000 se toma ese concepto y se habla de consejos locales de salud con participación comunitaria. Y el otro punto que después vamos a ver que es bien significativo tanto del Hospital Público de Autogestión como el del Hospital Público de Gestión Descentralizada, que es el decreto que lo reemplazó en el 2000, es que estos hospitales pudieran generar ingresos propios. La palabra autogestión, que fue sacada en el 2000, remitía a la idea de que cada hospital debía autofinanciarse, algo que en realidad no estaba en el texto del decreto, pero que por las dudas en el 2000 se sacó esta idea y expresamente se puso que, si bien se autorizaba que el hospital tuviera ingresos propios, ahora vamos a ver de dónde, claramente no debía dejar de recibir los fondos propios de la jurisdicción, los fondos presupuestarios de la jurisdicción. ¿Y cuál era el cambio respecto al financiamiento que se proponía para el Hospital Público de Gestión Descentralizada? Básicamente, la posibilidad de que el hospital le facturara servicios prestados a beneficiarios de la Seguridad Social. Esto es todavía hoy materia de discusión. Digamos, a mí me tocó en aquella época desde la postura del hospital público y nosotros estamos totalmente favorables a cobrar los servicios que prestábamos a la Seguridad Social y nuestro argumento es, miren señores, está todo muy bien, pero cuando ustedes vienen al hospital y utilizan recursos del hospital público, los recursos por definición son finitos. Yo estoy haciendo una erogación en atender personas que tienen un responsable de pago. Estas personas aportan todos los meses a un financiador. Entonces, si yo los atiendo en el hospital público, es muy lógico que ese financiador, que le iba a pagar por esa atención a otro, que por algún motivo no fue quien le dio los servicios, ese dinero se lo pague al hospital público. Por supuesto había otras voces, desde el sector privado y desde la Seguridad Social nos decían, no muchachos, ustedes son financiados por el presupuesto nacional o provincial, en mi caso era el presupuesto provincial, por lo tanto son financiados por todos nosotros, todos los que pagamos impuestos, y les recuerdo que en Argentina en realidad todos pagamos impuestos, aún los evasores, porque como la mayor parte de la carga impositiva porcentualmente es al consumo, cada cosa que uno compra está pagando a través del IVA un impuesto. Decía, como los hospitales son sostenidos con el pago de todos los ciudadanos, todos tenemos derecho a utilizarlos y esto no tiene nada que ver
con que hayamos elegido o estemos pagando en nuestro bolsillo la obra social o una entidad de medicina prepaga. Por supuesto, hay una puja, como siempre que hay recursos económicos a distribuir, los distintos sectores interesados pujan por acceder o no a ese financiamiento. El hospital público de autogestión y después el que todavía está vigente, hospital público de gestión descentralizada, dice, señores, los hospitales pueden cobrar, deben cobrar a la Seguridad Social y a otros responsables de pago, sea entidades de medicina prepaga o seguros, y establece un mecanismo por el cual, si después de 60 días de facturado el servicio a una obra social, por ejemplo, la obra social no pagó, se habilita un mecanismo de cobro a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, a través del Registro Nacional de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, y es la superintendencia la que hace el pago debitando de los fondos que le tiene que transferir a la obra social en cuestión el importe que es facturado por el hospital. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema funciona, existe. Claro que si ustedes miran el nomenclador que utiliza la superintendencia para pagar estos servicios, son en su mayor parte valores totalmente fuera de los valores de mercado. Por otro lado, la gestión o la capacidad de los hospitales para hacer la facturación es en general de mediocre a mala, hay excepciones. Y ya el solo hecho de tener que esperar 60 días para cobrar de la Seguridad Social, que los de ustedes, todos los ustedes que están en el sector, saben que 60 días en la Seguridad Social es el tiempo mínimo, es decir, si la obra se paga 60 días estamos todos muy contentos, implica que recién a partir de esos 2 meses se puede iniciar el trámite de gestión de cobro ante la superintendencia, que puede llevar otro tiempo igual o a veces mayor, y como realmente los hospitales tienen serios problemas de calidad en la facturación, porque no tienen la gimnasia de la facturación, estos cobros, además de ser montos muy fuera del mercado, son además especialmente tardíos. Entonces, ¿anda el sistema? Sí, anda más o menos. La otra característica que tiene el Decreto de Hospital Público de Gestión Descentralizada es que impone que de estos recursos, que se consideran recursos propios del hospital, que no deben ser transferidos más que al propio hospital que factura, es decir, que no deben ingresar por el tesoro provincial o municipal, de estos recursos una parte debe destinarse a la retribución de los trabajadores. Cada provincia lo reglamentó distinto, hay provincias que hasta un 25% del total de lo que reciben por haber facturado como hospital público de gestión descentralizada lo distribuyen con distintos criterios entre todos los trabajadores del hospital. Y otra cosa interesante que tiene el concepto de hospital público de gestión descentralizada es que una de las cosas que se les exige a los hospitales para ingresar en este registro es que promuevan o desarrollen o cuenten con servicios o con programas de medicina familiar o médicos de cabecera. La idea era reforzar en forma importante las actividades del primer nivel de atención y el concepto de integración de servicios a través de las figuras del médico de cabecera. ¿Qué pasó desde el punto de vista del funcionamiento? Bueno, en realidad, con el correr de los años, lo que pasó es que los hospitales que están inscritos en el registro están utilizando el circuito de facturación y las transformaciones estructurales que se buscaban como contraparte para ingresar al registro se fueron perdiendo o diluyendo, digamos, para decirlo de alguna manera políticamente correcta. Acá tenemos un listado de las condiciones que impone el Hospital Público de Gestión Descentralizada para acceder a los beneficios de esta facturación a través de la superintendencia. De nuevo, la participación comunitaria, consejos asesores, la complementación de servicios, la posibilidad de complementar servicios con otros establecimientos, lo que hoy llamamos habitualmente la constitución de redes de salud, el manejo del presupuesto en forma local, esto obviamente fue muy difícil de conseguir, o lo mismo que el manejo del personal, los conflictos de personal y con recursos humanos no admitieron el manejo local, las provincias en la práctica no delegaron esto. Otro objetivo, no digo curioso, pero un objetivo, esto para que vean que no es novedoso, plantear el tema de que los hospitales deben atender a la tarde. Ya en el año 2000 el Decreto de Hospital Público de Gestión Descentralizada ponía como condición que hubiera consultorios de 8 a 20. Consultorios de 8 a 20, como ustedes saben, en la mayor parte de nuestros hospitales públicos no existen.
nunca se logró. En algunos sé que hay consultorios vespertinos, pero la verdad es que no es... A ver, en el promedio y en la mayoría de nuestros hospitales todavía funcionan menos de mediodía activamente, en el 100% de sus capacidades. Y la otra cosa que hacía para el decreto, para que este sistema funcionara, acá estoy haciendo referencia a los fondos que crea y a la redistribución de ingresos, digo, la otra condición que ponía es obligar a la Seguridad Social a pagar. A partir del decreto de Hospital Público de Gestión Descentralizada, la Seguridad Social está obligada a ese pago que les conté recién. O sea, no queda librado a su voluntad, están obligados a ese pago. En la bibliografía van a encontrar un instructivo de la superintendencia mostrando cómo funciona este circuito de recupero de costos, que así se llamó, a través del mecanismo Hospital Público de Gestión Descentralizada. En cuanto al proceso de descentralización o desconcentración, hay también un mito bastante difundido, y es que en los 90 el Estado Nacional decidió deshacerse de la estructura sanitaria y la transfirió a las provincias sin recursos. Lo primero que hay que decir es que el proceso de descentralización, de transferencia a instituciones asistenciales, empezó tempranamente en los años 60, no empezó en los 90. A lo largo de los últimos 40 o 50 años se fue concretando de diversas maneras, en diversas formas. Es verdad que algunas instituciones fueron transferidas a las provincias manu militari, digamos, literalmente, durante gobiernos militares además. Otras fueron productos de acuerdos y de convenios y con algún respaldo económico en el proceso. Lo cierto es que hoy prácticamente no quedan instituciones nacionales, salvo algunas poquitas. Pero también algunas provincias encararon estos programas de descentralización. Por ejemplo, la provincia de Córdoba lo hizo también en los años 90 y se deshizo de toda la estructura, casi toda la estructura asistencial provincial en el territorio, municipalizando servicios de atención a la salud. Y alguna otra provincia hizo experiencias parciales también en este sentido. Terminológicamente, descentralización implica esto, transferir poder y recursos a una instancia jurisdiccional menor, es decir, del Estado Nacional a la provincia o de la provincia al municipio, en el caso nuestro. Hay una diferencia cuando esa transferencia de capacidades de decisión, tanto en política como capacidad de decisión sobre la economía, debe rendir cuentas a la autoridad central o no. Si debe rendir cuentas a la autoridad central, es decir, yo le doy autonomía para el manejo económico, pero debe rendir cuentas a la autoridad provincial, por ejemplo, hablamos de desconcentración. Cuando lo que se transfiere es la totalidad, es decir, la capacidad de tomar decisiones económicas, la capacidad de tomar decisiones funcionales, y no se debe rendir cuentas al nivel central, que previamente lo controlaba, se habla directamente de devolución de funciones. En realidad lo que nosotros hemos visto en la Argentina son procesos de descentralización y desconcentración variables, porque la verdad es que mientras en el sector salud hablábamos de descentralizar y desconcentrar, los responsables de las áreas y de las políticas económicas nacionales, provinciales y jurisdiccionales, a través de las periódicas y reiteradas y repetitivas crisis económicas del Estado, en realidad siempre tendieron a concentrar decisiones. Entonces muchas veces íbamos a contramano. En salud hablábamos de descentralizar y los ministros de Economía o de Hacienda provinciales o de la Nación hablaban exactamente de lo contrario, de concentrar las cuentas, de concentrar el control del gasto, de centralizar las adquisiciones y demás. Esa dialéctica nunca fue resuelta, pero como ustedes imaginan o como ustedes saben, normalmente los que ganaban en cualquier mesa de discusión eran los ministros de Economía, sobre todo cuando tenían que debatir con los ministros de Salud. Respecto de la organización de los hospitales, un primer dato interesante para cuantificar de qué estamos hablando cuando hablamos del sector público es este. Estos son datos del Ministerio de Salud de la Nación, que nos dicen que en la Argentina hay en total un poquito más de 1.500 instituciones de salud públicas, es decir, financiadas por algún nivel del Estado, con camas, con internación. Y casi 9.000 instituciones sin camas, instituciones de atención ambulatoria. De esto hablamos cuando hablamos del sector público de salud. Y hablamos de un sector que se estructura por lo menos en 3 niveles distintos, el nacional, el provincial y el municipal.
Este no es un tema menor porque un mal o una característica que afecta seriamente el funcionamiento de los hospitales es la falta de coordinación, que es nada más que el reflejo a nivel público de la fragmentación que caracteriza todo el sistema de salud argentino. Entonces, la existencia de niveles provinciales, nacionales y municipales no implica necesariamente articulación en nuestra cultura institucional, sino más bien todo lo contrario. Pero la verdad es que todos ustedes saben que los problemas de articulación o de integración o de continuidad en el cuidado se ven al interior mismo de las instituciones, entre servicios. Si bien la ley dice que en la República Argentina los servicios de salud tienen que tener historia clínica única, ustedes saben también como yo que muchísimas instituciones nuestras tienen historia clínica por servicio. Es decir, si yo atiendo a un paciente en clínica médica y estuvo en la guardia, no sé qué le hicieron o qué hay en la guardia porque no tengo una historia clínica única. O si fue paciente de gineco, es una señora, tengo que pedir a gineco la historia clínica para saber qué tenía como antecedente cuando yo la atiendo en clínica médica. Por supuesto, ustedes me dirán, ¿no pasa en todos los hospitales? No pasa. ¿Hay hospitales públicos con historias clínicas únicas? Sí, los hay. ¿Con historia clínica informatizada? Sí, los hay. ¿Son de excelencia? Sí, los hay. Son poquitos, son la minoría. La realidad predominante es esta. Ni siquiera podemos cumplir en la mayoría de los casos con el objetivo que la ley nos obliga de tener historia clínica única. Así que de ahí en adelante la articulación entre centros de atención primaria de la salud y hospital de referencia normalmente es dificultosa, es mala, es difícil. Entre hospitales de la misma jurisdicción, lo mismo. Entre hospitales de distintas jurisdicciones, ni hablemos. Así que este es un tema central que tiene que ver con cuestiones de orden administrativo, de la lógica del marco legal diferente entre nación, provincia, naciones, de la lógica de la organización del recurso humano, los factores de poder que actúan, y ahora vamos a hacer referencia más adelante a la dinámica del poder en términos de la relación entre la conducción del hospital y, por ejemplo, el poder sindical, que es muy decisorio y es un factor que van a tener que tener en cuenta ustedes si quieren gobernar, dirigir o tomar decisiones en el ámbito público. Así que el problema de la articulación y de la integración de redes, y digo integración de redes porque este es un título que aparece, es un título, ustedes saben que en salud y en salud pública hay, digamos, modas. Hoy la constitución de redes es un tema que está en boga. Las redes, desde el punto de vista de la retórica, tienen cierta complejidad y cierto planteo metodológico, y hay expertos en redes, y hay gente que escribe sobre redes, y está todo muy bien y es muy útil. Pero el principio básico es articular efectivamente en la realidad, no en la retórica, recursos que existen para mejorar, hacer óptimos los resultados que podemos obtener. En eso, claramente, estamos en una deuda enorme. Y en la cuestión del federalismo tiene que ver con esto de las dificultades de articulación, no solo por lo que decíamos, la superposición muchas veces de jurisdicciones en el mismo ámbito. Para ordenar, el tema del federalismo al que vamos a hacer referencia tiene dos patas. Una, el marco constitucional, organizacional del país. Cómo el federalismo desde la concepción política se vincula con los temas de organización del sector público de salud. Y el otro es el capítulo del federalismo fiscal, el federalismo de los recursos. En el primer caso, lo que todos sabemos es que las provincias no le delegaron a la nación la potestad o la responsabilidad sobre el cuidado de la salud de sus habitantes. Esto es bien interesante, es una bandera, las jurisdicciones nacionales, las provincias retuvieron para sí la potestad de los programas sociales, la educación, la salud, como una responsabilidad primera de estos gobiernos. Muy lindo. El problema es que a la ya tradicional fragmentación del sistema de salud argentino por la forma como se organiza, la forma como se financia, la forma como se forman los recursos humanos, se agregó la fragmentación de jurisdicciones que para incorporar programas nacionales que tiendan a disminuir la inequidad, negocian condiciones distintas con la nación en distintas situaciones y queda el Ministerio de Salud de la Nación reducido a un organismo generador de políticas que para que sean efectivas obviamente va a tener que acompañarlas de algún grado de financiamiento, es decir, la zanahoria para que las provincias adhieran a las políticas nacionales
es siempre algún tipo de financiamiento. Nosotros cuando decimos esto, en la jerga se dice habitualmente la salud no es una materia delegada por las provincias a la nación. Ahora, no es que las provincias, al no delegar la salud, tomaron enérgicas políticas de fortalecimiento de sus redes públicas de salud. La verdad, las provincias siguen dependiendo enormemente de los fondos nacionales. Después vamos a ver un poco esto cuando hablemos del financiamiento del sector, y vamos a ver algunas peculiaridades críticas del financiamiento del sector público de salud, se los adelanto en la próxima charla, que hacen que este problema de, por un lado, retener la potestad sobre la política sanitaria, pero por otro lado, no priorizarla, no tiene más que consecuencias dañinas para los argentinos y no hace más que agravar estas diferencias injustificables que nosotros llamamos inequidad. Por otro lado, este tema de no delegar a la nación hace obviamente que el poder central, el poder federal en salud, sea muy limitado. La verdad es que el Ministerio de Salud de la Nación tiene mucha capacidad para generar retórica en política sanitaria, la tiene, pero tiene mucha menos capacidad para generar cambios concretos, para modificar la realidad de las personas. A algunos les gusta más esta idea, a otros les gusta menos. Yo doy fe de que muchos ministros de Salud de la Nación sueñan o soñaban o soñaron con tener hospitales propios. Otros entendieron que no, que se podía hacer política sanitaria sin necesidad de manejar hospitales. Lo cierto es que hace muchos años hablamos de la capacidad de rectoría del Poder Sanitario Nacional, del Ministerio de Salud, y en la práctica las políticas nacionales vienen dependiendo de la posibilidad de financiarse con recursos externos, internacionales. Y en general, este proceso de descentralización llegó de la nación a las provincias y solo en algunas pocas jurisdicciones la descentralización, como dije antes, llegó a nivel de provincia a los municipios. El capítulo del Consejo Federal de Salud es un capítulo muy interesante. Ustedes, algunos lo sabrán, otros no. Hay un organismo en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación que se llama Consejo Federal de Salud. En realidad, formalmente existe desde los años 80. Tomó distintas formas, tuvo periodos en que prácticamente no existió, durante otros periodos era simplemente una reunión periódica a la cual convocaba el Ministerio a los ministros de salud de todas las jurisdicciones. Se intentó en algún momento otorgarle a este Consejo Federal de Salud un carácter, si bien no ejecutivo, por lo menos dotarlo de un equipo técnico como ámbito propicio para discutir, elaborar y acordar políticas de conjunto, habida cuenta de que el Ministerio no tiene capacidad legal para imponer política sanitaria a las jurisdicciones. La verdad es que hasta ahora no se ha logrado que el COFESA sea un órgano verdaderamente de relevancia real. A ver, el COFESA ha suscrito convenios, ahí tenemos pactos nacionales por la salud, tenemos políticas nacionales de una cosa y de la otra con el aval del COFESA, pero como ustedes saben, la vida media de los ministros y secretarios de salud en las jurisdicciones es corta, normalmente es más corta que la de los ministros nacionales. En algunas jurisdicciones es particularmente corta, casualmente suele ser particularmente corta en algunas jurisdicciones donde las necesidades son mayores, porque están más sometidos a crisis sociales y políticas y demás. Al no tener el Consejo Federal de Salud equipos o cuerpos técnicos que desarrollen trabajos al estilo de otros organismos federales como el Consejo Federal de Inversiones u otros organismos que entienden en materias específicas de un ámbito federal, más allá de la retórica, nuevamente, es poco lo que el COFESA en la realidad, no en los documentos, en la realidad ha podido hacer. Durante la pasada campaña electoral, casi todas las propuestas para el sector salud, o por lo menos las más relevantes, hablaban de otorgarle al COFESA mayor peso y mayor importancia en el debate y en la discusión de políticas nacionales. Ojalá esto fuera así. Acá les estoy mostrando cómo está el gasto público en salud, o sea, el gasto en el sector público en salud en las 3 jurisdicciones, para tener una idea de cómo viene esto de lo que gastan los municipios, lo que gasta el gobierno nacional y lo que gastan las provincias. Las provincias gastan más de 2/3 partes de todo lo que se gasta en salud. Ahora, como vamos a ver más adelante, lo que las provincias gastan en salud proviene fundamentalmente de la coparticipación federal de impuestos. Y esto nos introduce en el último
punto al cual vamos a hacer referencia en esta charla, que es la cuestión del federalismo fiscal. Es decir, la forma como los ingresos que se recaudan por impuestos a partir de las actividades que se originan o se generan en las provincias vuelven desde la nación a las jurisdicciones. Esta es una deuda pendiente desde la reforma constitucional del 94 y en ese punto vamos a ver después en la próxima charla algunos datos muy relevantes desde el punto de vista político. En definitiva, y cerrando, desde el punto de vista del lo que llamamos el federalismo sanitario, la descentralización de los servicios de salud es un proceso que ha quedado parado a nivel de las jurisdicciones, con alguna excepción como la que mencioné, Córdoba, que en mi opinión personal no ha sido muy satisfactoria o muy exitosa. En segundo lugar, lo que nos va a atravesar y que vamos a seguir discutiendo en la próxima charla, o vamos a seguir compartiendo en la próxima charla, es el problema de la financiación o del financiamiento de los servicios de salud. Y en tercer lugar, la amenaza o el riesgo cierto, siempre latente, de que los procesos de descentralización y los procesos de mala gestión del financiamiento promuevan una mayor atomización, una mayor fragmentación del sistema. Respecto del federalismo fiscal, lo que quiero recordarles, y respecto específicamente de la ley de coparticipación, desde el año 94, de la última reforma constitucional, está pendiente, los congresistas se comprometieron, a través de una cláusula transitoria de la Constitución del 94, a dictar una nueva ley de coparticipación federal. La ley que está vigente actualmente es de 1988. Tiene más de 100 modificaciones. La política argentina decidió no cumplir el mandato constitucional de dictar un nuevo régimen de coparticipación y nos seguimos manejando con el régimen antiguo, con muchas, ya le digo, más de 100 modificaciones, con un resultado bastante interesante, que es que a lo largo del tiempo la nación ha ido transfiriendo cada vez menos recursos a las provincias, con sus oscilaciones, la nación reforzando la idea de un modelo presidencialista de gobierno, ha ido transfiriendo cada vez menos cantidad de recursos. 1 de cada 4 pesos recaudados más o menos vuelve a las provincias en carácter de coparticipación. Esto refuerza un modelo político centralista. Y un dato interesante es ver dirigentes políticos que cuando están en las provincias tienen un discurso muy federalista y cuando acceden a niveles de decisión en el nivel central de la nación se vuelven un poquito menos federalistas o más porteños. En fin, como sea, hasta acá nuestro planteo de hoy, creo que bastante, que es mucho, y nos vemos la próxima semana para redondear y terminar este tema. Gracias.